vosotros, Elena, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tal vez cambiamos de tercio. Hemos tenido, las dos últimas eran muy vinculadas al deporte, innovación en el deporte, y yo creo que ahora es otro tema que nos interesa mucho a nivel de ciudadanos y de empresas, que es todo el tema de movilidad y cómo eso ayuda, digamos, a la sostenibilidad en el medio ambiente. Bueno, tenemos con nosotros a Elena Hernández Llorente, que es Head of Mobility en Endesa. Bueno, he visto en tu perfil que estás muy vinculada, lógicamente, a toda la dinámica, digamos, de movilidad. Y entonces, en el sector, digamos, de la automoción, que es muy importante en España, que bueno, concretamente en Valencia, con bastante intensidad, como sabes, supone el 11% del PIB a nivel nacional, la automoción, que genera 450.000 empleados en España y que se han fabricado casi 3 millones de vehículos en el 2019. Tenemos retos muy importantes que afrontar, como pueden ser, pues, cómo se adapta el modelo de la movilidad, digamos, realmente en los ciudadanos, cómo conseguir que las infraestructuras pues, soporten al ECAR, ¿no? O cómo conseguir garantizar la seguridad. Esos serían como grandes retos que tenemos encima de la mesa. Pero también tenemos muchas oportunidades, ¿no? Como la importancia del dato, todos los datos que se pueden ir recuperando, digamos, en el mundo de la automoción, cómo va a ser el coche autónomo, cómo va a ser la movilidad como servicio, o con el 5G, cómo va a irrumpir el 5G, digamos, en nuestro mundo. Digamos, se habla de que se acabarán los semáforos, se acabarán los radares, etc. Es un mundo apasionante y yo creo que interesa tanto a nivel medioambiental como a nivel de las personas y de los ciudadanos. Y nada, estamos encantados que estés aquí con nosotros para compartir tu vivencia y tu especialización en este maravilloso mundo desde la perspectiva de Endesa, lógicamente, que bueno, que ahora nos pondrás en antecedentes. Muchas Bueno, gracias. yo solo quería añadir que a Elena la conocí a través de LinkedIn, a través de una empresa, de su presidente, que es Andamur, y la verdad es que, nada, vi que publicaban al final la relación que tienen ellos con los sistemas de carga eléctrica que hay ahora por allí, y me pareció súper interesante el tema y le dije, Carlos, ¿qué te parece si le invitamos a Elena? Me dijo, por favor, dale caña. Y Elena me costó, pero vino, ¿vale? Me costó, pero Sí. vino. Entonces, Algo harías bien, ¿eh? Algo harías bien. Gracias. Algo haría bien y algo has hecho tú bien en venir aquí. Y bueno, todos los que estamos viendo el evento, agradecer mucho que estés y te escuchamos directamente, ¿vale? Pues muchas Perfecto. gracias. Bueno, Gracias a vosotros, es un placer. Voy a ver si lo consigo. ¿Me decís si veis la pantalla, por favor? La vemos. Falta pantalla completa ahora. ¿Vale? ¿Está? Perfecto. La tenemos. Gracias. Vale, no veis el display, ¿verdad? De moderador, ¿cierto? ¿Lo veis bien? Te vemos bien. Vale, permitidme un momento a ver si puedo minimizar esto, porque si lo veo yo. Ahí. Y si no, no voy a poder. Ya está. Vale, perfecto. Pues ahí vamos. Lo primero, muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos los que estáis conectados y sobre todo que ya es la última y quizás estéis un poco cansados, así que os agradezco mucho que estéis ahí y desde luego a The Digital Road que nos haya invitado, pues es un placer para mí personalmente y para Endesa poder dar nuestra perspectiva, ¿no? de la movilidad. Antes de entrar en la presentación, permitidme explicaros un poco qué es Endesa X. Va a ser muy cortito, pero Endesa X en el fondo no deja de ser un spin-off dentro de Endesa, una nueva empresa que se crea para liderar la transición energética que tenemos que hacer internamente como empresa y la que tiene que hacer el propio sector de la mano de los agentes que estamos trabajando en él, ¿no? Entonces, al igual que la movilidad está en un periodo de transformación grande, también lo está el sector eléctrico. Y lo bonito y lo curioso es que los sectores, pues lo comentaban antes algún compañero, ¿no? Los sectores cada vez tienen las líneas más difusas y menos claras y cómo se van entrelazando los dos sectores, el de la movilidad eléctrica y el de la electricidad, el de la movilidad y el de la electricidad, pues es muy interesante de cara a todo lo que viene por delante, ¿no? Es apasionante. Endesa X tiene como 4 focos de interés o 4 líneas de negocio fundamentalmente. Una es la movilidad eléctrica y ahora os vamos a pasar un poco la visión de cómo vemos la movilidad y específicamente cómo vemos esa integración de la movilidad en el sistema eléctrico, para lo cual es necesario la digitalización absolutamente y para lo cual es necesaria la conectividad. Si me preguntaran cuáles son los 4 ejes a través de los cuales
la movilidad está cambiando, serían claramente 4. La movilidad va hacia la electrificación y lo veis ahí, el 58% de las ventas de los vehículos serán eléctricos según Bloomberg en 2040. Hacia la eficiencia, una mayor eficiencia, y esto no solo la movilidad, todos, la manera de consumir tiene que ser más eficiente en todos los sentidos de nuestro desarrollo. Antes el crecimiento económico iba directamente proporcional al crecimiento de PIB y directamente proporcional al crecimiento de demanda energética, y ya no es así. No es así, somos mucho más eficientes en todas las facetas de consumo energético, desde luego en nuestro hogar. En nuestra iluminación, en cómo nos calentamos, en los cerramientos, pero también lo tenemos que ser en la manera de movernos, ¿no? Y lo importante aquí es que la movilidad eléctrica o el vehículo eléctrico es hasta 3 veces más eficiente que uno de combustión interna, ¿no? Y esto parece llamativo, pero para mover la misma masa, pues se gasta o se usa 3 veces menos de energía. Luego es un vector importante a la hora de eficientar la movilidad. La conducción autónoma, la habéis comentado antes, fundamental, ¿no? Fundamental en el mercado de la movilidad, un mercado de muchísimo desarrollo. Todos los vehículos están más o menos ya integrando conducción autónoma en determinados niveles, luego lo veremos un poquito más adelante, y evidentemente es otro de los pilares básicos de transformación de la industria del automóvil. Y la conectividad, ¿no? Ya no concebimos nada en nuestra vida sin conectividad, en los coches tampoco, ya tienen absolutamente una conectividad alta y vendrán cada vez más con más conectividad, y esto puede ayudar a esa integración, como os decía, sobre todo del vehículo, evidentemente con el entorno, con el peatón, con los semáforos, con la señalítica de la carretera, pero también con el sistema eléctrico, ¿no? que es apasionante, no deja de serlo. Si vemos aquí muy rápido la evolución de las ventas de vehículos eléctricos estimadas para el año 2040, pues llama mucho la atención, ¿no? Vemos lo pequeñito que es a día de hoy las ventas. Sinceramente estamos, yo creo que más o menos en 2 millones el año pasado. Este año veis que ha bajado un poquito por el efecto de COVID, pero subirá hasta un volumen de casi 60 millones o 55 millones en el año 2040, ¿no? A día de hoy estamos en 7 millones de vehículos y cada vez está creciendo más. Nos ha ralentizado un poquito el COVID, pero esto claramente va en ascenso. Si miramos cuándo vamos a encontrar la cuota de mercado en la que se cruzarán, o el año en el que se cruzarán las demandas tanto de combustión interna como de vehículos eléctricos, más o menos lo que estiman los analistas es que en el año 2035 o 2040 se venderán tantos coches eléctricos como de combustión interna. Luego, esto parece que no es ciencia ficción, no es tan lejos, no estamos en el año 2023, no estamos tan lejos de ese punto, y ese es el camino que prevén los analistas, ¿no? Parémonos un poco en la parte del sistema eléctrico. En la parte del sistema eléctrico me gustaría hacer una reflexión. He comentado al principio que estamos generando una transformación en cómo producimos la energía, y en esta diapositiva lo vemos claramente, ¿no? En esta diapositiva veis cuál era la capacidad instalada en energía para producir energía, perdón, en el año 2017, eran 6.900 gigavatios hora. Se espera que en el año 2050, que apenas son 30 años, se multiplique por 3. Y se multiplique por 3 de manera distinta. Si miramos la gráfica de la izquierda, vemos todos los colores grises, marrones, que son fuentes de combustión interna, es decir, fuentes que al quemar el combustible pues emiten CO2 y al final pues emiten a la atmósfera, y esto es así. Luego está la que es rojita, que lo vemos que es un 5% que es nuclear, que no emite, pero evidentemente tiene el problema de los residuos, ¿no? De la gestión de los residuos. Luego vemos toda una panoplia en la parte izquierda que son verdes y amarillos, que es renovable desde el punto de vista de viento, renovable desde el punto de vista de solar fotovoltaica, ¿no? ¿Qué vemos a la derecha? Pues a la derecha vemos que la tarta cambia, no solo crece mucho, sino que cambia mucho. Apenas los combustibles fósiles llegan a ser el 25% de la producción o de la capacidad instalada, permitirme decirlo de esta manera. De repente las renovables toman una relevancia muy, muy grande, y aparecen unos elementos rosas que ahora pasaré a explicar. ¿Qué ocurre con la demanda del sistema eléctrico o la demanda de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo consumimos energía? Pues la consumimos de manera continua. Nosotros no pensamos si alguien está produciendo la energía, solo faltaba. Tú das al botón de la luz y aparece allí. Y cuando encendemos la calefacción, si es eléctrica también, o cuando usamos el microondas. La demanda es continua. Es verdad que es mayor o menor en función de la hora del día, pero es continua. ¿Qué ocurre con
con la generación? Pues que para machear, no hay almacenamiento, para machear oferta y demanda tiene que ser continuo también. Y esa continuidad la hemos dado a través de los combustibles fósiles. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Que va a entrar una energía que es intermitente. Y es así, o sea, hace viento cuando hace viento, hace sol cuando hace sol y llueve cuando llueve, no cuando uno quiere encender la luz. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se genera una diferencia o un cambio de paradigma de la producción para cubrir esa demanda. ¿Cómo vamos a cubrir esa demanda que seguirá siendo única y no será intermitente? ¿Cómo la vamos a cubrir? Pues la vamos a cubrir a través de dos vías. Evidentemente por las renovables, pero aparecen dos efectos nuevos. En el año 2050 lo veis ahí reflejado con unas partes rosas que se llaman gestión de la demanda y almacenamiento. Y dices, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el vehículo eléctrico, ¿no? ¿Por qué nos suelta este rollo aquí Elena, ¿no? Pues tiene mucho que ver, porque en ambos dos el vehículo eléctrico entra a jugar un papel fundamental. Me explico. La gestión de la demanda no deja de ser otra cosa que gestionar esa demanda que es continua, que hemos dicho antes que es continua, cuando no es necesaria. Me explico. Los coches están aparcados el 85, el 90% de su tiempo y no necesitas la carga de la batería continuamente al 100%. Entonces, imaginemos que el sistema tiene más demanda que oferta y da una señal a un agregador que le dice que, oye, baja un poco la intensidad de carga de los coches, que necesitamos capacidad para otra demanda que sí es esencial, por ejemplo, la luz de un hospital. Voy a ponerme un poco extrema, pero para que lo visualicemos un poco. Entonces, se gestiona la demanda del cliente, en este caso del vehículo, pero puede ser un vehículo eléctrico o puede ser subir 2 grados el aire acondicionado de un centro comercial. Lo que intento trasladar es que hay una nueva capacidad de gestionar la demanda que a día de hoy no existe, que se puede hacer y que se podrá hacer más con la conectividad propia del sistema eléctrico. El operador del sistema dará una señal al operador de red, a partir de ahí el operador de red a distribución y de ahí irá a los operadores, en este caso, pues o bien las comercializadoras o bien los gestores de carga, ¿no? Esto es una de las posibilidades. La otra posibilidad es el almacenamiento. El almacenamiento será necesario para cubrir ese gap entre la oferta y la demanda. Y el almacenamiento se entenderá a través de dos vías, a través de grandes sistemas de baterías que estarán en sistemas insulares o en sistemas eléctricos convencionales, pero que estén para cuando es necesario. Me explico. Cuando tú tienes, imaginemos una noche que hace mucho viento y hay mucha oferta, sin embargo estamos todos con la luz apagada o la mayoría porque estamos durmiendo, ¿no? Pues hay mucha oferta de energía. Es una pena que se pierda esa oferta. ¿Qué se hace? Llenar las baterías de energía para que cuando sea necesaria al día siguiente se puedan rescatar de esas baterías. Bueno, pues en esos sistemas de almacenamiento grandes lo visualizamos bastante bien. Ha habido un caso y hubo un caso bastante, digamos, mediático que fue en Australia cuando hubo unos cortes porque no había suficiente oferta para la demanda energética y tuvieron que poner almacenamiento y fue Tesla quien puso ese almacenamiento. Veámoslo también en el vehículo. El vehículo no deja de ser, y aquí siempre duele mucho cuando digo esto, pero lo estoy simplificando, una batería con unas ruedas que en el fondo también cuando se agregan muchas baterías pueden hacer de almacenamiento. Entonces, quería introducir este concepto porque es una de las partes importantes a través de las cuales nosotros estamos visualizando el vehículo, no solo como lo que usamos a día de hoy, que evidentemente seguirá siéndolo y seguirá siendo fantástico porque conducir un vehículo eléctrico tiene unas sensaciones estupendas, pero además tendrá una capacidad para poder integrarse en el sistema eléctrico y por ello el usuario final beneficiarse. Es decir, que al final esto va de que si tú eres capaz de eficientar el sistema, tendrás que ser retribuido también por ello, ¿no? Y esta es una parte importante porque luego más adelante, cuando hablemos de la conectividad, quería ir un poco más en el detalle. Cuando hablamos de eficiencia, lo he dicho antes, en esta diapositiva voy a ir muy rápido. Aquí lo que muestro, me gustaría compartir con vosotros es que cada vez estamos más urbanizados, perdemos mucho tiempo en los desplazamientos y perdemos mucho tiempo en la congestión de las ciudades. Y eso lo que implica es pues muchísima polución en las ciudades, muchísimas emisiones y muchísimo dinero perdido en esos desplazamientos. Es evidente que tenemos que ir a un modelo que sea distinto,
Yo creo que también esta parte del COVID, la parte buena es que nos ayuda a reflexionar si realmente es necesario llevar el modelo de vida y de trabajo que veníamos llevando hasta ahora, pero es evidente que no podemos continuar independientemente del COVID con el modelo que teníamos hasta ahora, porque es una pérdida, es una gran cantidad de emisiones y de contaminación la que tenemos y una gran cantidad de pérdida de tiempo que en el fondo es pérdida de dinero. Si esto, ¿cómo se puede eficientar? ¿Por qué la movilidad eléctrica puede ayudar a esto? Bueno, pues aquí, desde el punto de vista del medio ambiente, pues lo importante es que, lo que he comentado antes, ¿no? Todo el sector eléctrico se está descarbonizando para pasar a ser neutro de emisiones en el año 2000, más o menos 50. Desde luego en Endesa tenemos ese compromiso y de conseguir ser neutro en emisiones antes del año 2050 y evidentemente toda la energía que se está produciendo y que se va a producir cada vez será más renovable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al final si tú electrificas una flota pero no lo haces con energías renovables, pues evidentemente estaremos haciendo flaco favor. En España, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero son gases que provienen del transporte y la electrificación del mismo, con el mix energético actual que tenemos en España, que todavía no es 100% renovable, pues estaríamos reduciendo hasta 3 veces la emisión de gases de efecto invernadero si electrificásemos el transporte. ¿Por qué? Porque en España podemos estar orgullosos que tenemos un mix de generación con una alta capacidad renovable y simplemente con electrificar el transporte reduciríamos muchísimo las emisiones como país. También reduciríamos muchísimo las emisiones de NOx, de óxidos de nitrógeno, que sabéis que tienen mucho que ver con la calidad del aire y por tanto con nuestra salud. Y esto también es importante reflexionarlo porque esto es el aire que respiramos en las ciudades, todos nosotros, los que estamos en ellas. Lo decía antes, el vehículo eléctrico es 3 veces más eficiente considerando todo el periodo desde que se extrae, en este caso el petróleo, hasta que se quema en el coche y en el caso del vehículo eléctrico desde que se genera en la electricidad en las centrales hasta que se consume en el propio coche, es 3 veces más eficiente que uno de combustión interna. Y respecto a cómo podemos cambiar, y yo creo que esta reflexión la tenemos todos y seguiremos teniéndola en esta nueva normalidad, tenemos que digitalizar los procesos en las empresas y llevar a nuevas fórmulas no presenciales en las relaciones laborales, que en el fondo básicamente es como estamos trabajando ahora. Así que yo espero que esta tendencia continúe, aunque sea en otro mundo sin mascarilla. Relativo a la conducción autónoma, bueno, no voy a entrar mucho en esto tampoco, es simplemente destacar lo que he comentado al principio. Todas las marcas están trabajando en introducir conducción autónoma en alguna medida, en algún nivel de integración, y esto es importante porque esto lo que nos permite pues, es dar una panoplia de servicios mayor también dentro de lo que son los fabricantes a los usuarios de los vehículos. Todavía no se ha alcanzado la autonomía total y la pregunta aquí es, ¿se llegará a alcanzar? Bueno, se tienen que dar pasos para que la autonomía sea cada vez más desarrollada. Todavía nadie se atreve a decir si esa autonomía total llegará y cuándo llegará. Pero lo que sí es cierto es que para determinados transportes, y desde luego lo que sí es cierto es que hay importantes marcas que están trabajando en ello, esto cada vez va más de conducción autónoma, va más de conectividad, va más de vehicle to everything, to vehicle to señalítica, vehicle to everything, porque al final la conducción autónoma es una tendencia que no se va a parar. No sabemos, y yo no puedo deciros si se dará totalmente, pero desde luego sí parcialmente en un entorno 3 y 4, que es lo que se está trabajando ahora. En cuanto a la digitalización y movilidad, no entraré en el detalle, simplemente que para esto, se ha comentado, ¿no? Y todos lo sabemos, necesario 5G, necesarios servicios en la nube, alta capacidad de computación, infraestructura conectada y luego a partir de ahí que el vehículo se conecte con todo ello para permitir esa autonomía. Respecto a la integración del vehículo en el sistema eléctrico que comentaba antes y que va muy relacionado con la conectividad, es evidente que todo lo que he comentado anteriormente no sería posible si no hubiese una conectividad del coche con la infraestructura con un sistema y ese sistema con el sistema energético, ¿no? Y esto lo que va a permitir, os lo decía anteriormente, lo que va a permitir es integrar el vehículo como parte del sistema y que el usuario del mismo se beneficie de la mayor eficiencia que está aportando al sistema, tanto en la gestión de la demanda y de su recarga, así como en el posible volcado de la energía de la batería al consumo del propio sistema, ¿no? Y esto parece que es ciencia ficción, no lo es.
ya hay tecnología de vehículos que tienen esta tecnología integrada en coches de serie. Ha habido fabricantes que sobre todo japoneses, que desde el principio han apostado por ella. Ya hay pilotos y regulación en determinados países de Europa en el que esto es real y en breve lo veremos en España, porque es una tendencia que no va a parar y además la regulación está cambiando en este sentido. Gráficamente un poco lo que os he contado, no voy a entrar tampoco en el detalle de esta diapositiva. ¿Qué ocurre con la movilidad eléctrica? Pues si es tan fabulosa, ¿por qué no se lanza, ¿no? ¿Por qué no estamos viendo coches eléctricos a tutiplén por la calle, ¿no? Y pues todavía hay barreras y tenemos que ayudar entre todos a que esas barreras se rompan, ¿no? Hablaba antes Pedro de que me había conocido por LinkedIn a través de una interacción con Andamur. Bueno, nosotros aquí están las tres barreras fundamentales que siempre encontramos en todos las encuestas que hacemos a nuestros clientes, que básicamente son que el precio del vehículo todavía es elevado, que la autonomía todavía es insuficiente y que no hay puntos de recarga donde poder instalar. Bueno, nosotros en el año 2018 a finales entendimos el mensaje claramente que nos estaban dando nuestros clientes y lo que apostamos es por intentar evitar esa barrera de la disponibilidad de los puntos de recarga para que sí hubiera puntos donde poder cargar. Los fabricantes están trabajando muy seriamente en la parte de autonomía y cada vez tenemos más coches con mayor autonomía y autonomías de 350 kilómetros, ya son autonomías que tienen particularmente la mayoría de los coches, y es cierto que todavía el precio del vehículo es más caro que uno de combustión interna. Cuando se estima que más o menos alcancen la paridad ambos precios, pues a mediados de esta década, ¿no? Y eso es lo que dicen los expertos, cuando el precio de las baterías baje lo suficiente como para que ese precio disminuya. Hasta ese momento es necesario que haya planes de ayuda que faciliten la toma de decisión por quien quiere optar por una movilidad más sostenible y pueda hacerlo de manera que no sea más caro, ¿no? Y esto es importante de cara a tener en cuenta por qué no estamos desarrollando tanto el vehículo eléctrico como nos gustaría. En la parte de infraestructura, nosotros, como os decía, en el año 2018 lo que hicimos fue desplegar un plan de infraestructura de 65 millones de euros de hasta 8.500 puntos de recarga en el año 2023. Nos comprometimos a que en el año 2020 tendríamos instalados 2.000 puntos de recarga para permitir que en todas las ciudades de más de 35.000 habitantes hubiera infraestructura y que al menos en no menos de 100 kilómetros de distancia en las principales carreteras hubiese infraestructura para que la gente que quisiera apostar por la movilidad eléctrica se pudiera mover por el país y estamos en ello, ¿no? Estamos a octubre, estamos trabajando para conseguir ese objetivo y yo espero que podamos contar a final de año con esos 2.000 puntos de recarga. Y luego, pues crecer hasta 6.500 puntos de recarga en el año 2023, haciendo acompañamiento a la demanda en aquellas zonas donde haya más vehículos, ¿no? Y bueno, este es el plan que hemos presentado. Nuestra ambición es mayor y desde nuestra perspectiva intentamos ayudar en la parte que nos toca y también vemos que hay esfuerzos tanto por los fabricantes como por otros operadores para romper esas barreras. En la parte de cómo lo hacemos, ¿no? Ese ecosistema conectado, digital y necesario para que esa recarga sea inteligente, esa integración del vehículo sea eficiente y sea rentable para el usuario que está dispuesto a poner a disposición su vehículo para que entre en el sistema eléctrico, pues hay diferentes, desde Endesa X lo que trabajamos es en diferentes infraestructuras, plataformas y una app que se llama JustPass y que con ello lo que se consigue es esa integración entre el vehículo, la recarga y el sistema eléctrico. Y ya por terminar, un poco las 6 claves, ¿no? Que nos podemos quedar, los 6 mensajes que nos podemos quedar sobre dónde vamos y dónde estamos y dónde vamos en la movilidad, ¿no? La movilidad en sí está en plena transformación y evidentemente está apalancada en la electrificación, la digitalización y la integración con el entorno, esto es claro, y para ello y dentro de ello la movilidad eléctrica es esencial para cubrir los ámbitos de eficiencia y de sostenibilidad, por un lado, pero también porque todos los coches autónomos se están analizando en coches eléctricos, porque es mucho más factible hacerlo en coches eléctricos que en hacerlos en coches de combustión interna. Igualmente, es una movilidad que tiene que estar conectada y, tal como lo vemos nosotros, integrada si el usuario quiere dentro del sistema eléctrico. Crecimiento sí.
por supuesto, siempre es necesario, tenemos que crecer, evolucionar como sociedad, como mundo, pero eficiente en consumo de recursos y tiempo. Y esto yo creo que también parte no solo de las empresas ni de las administraciones públicas, sino que parte o tiene que partir de cada uno de nosotros. Y también en la manera en la que nos movemos, también en esa manera. Yo creo que por lo menos a mí personalmente, en este periodo COVID, me ha ayudado también a reflexionar dónde estamos y por qué estamos aquí y dónde tenemos que estar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de los consumos energéticos que tenemos e intentar eficientarlos a lo máximo, porque será la mejor manera en que nuestro ecosistema deje de sufrir por nuestro impacto en el mismo. La conectividad entre el vehículo y el entorno, pues clave, ¿no? Esto digitalización, o sea, es que no hay otra vía, ¿no? Y esto es evidente. Existen barreras todavía para la movilidad eléctrica, es muy buena, os he comentado desde la perspectiva nuestra los beneficios de esa movilidad, pero hay que hacer esfuerzos en el precio, la autonomía hay que trabajarla y también esa parte de infraestructura en la que Endesa X está trabajando fuertemente con su plan de infraestructura de acceso público. Y poco más, o sea, agradeceros sinceramente vuestra atención, agradeceros mucho que estéis ahí escuchándome y agradeceros la invitación y el cariño con el que la habéis hecho porque es un gusto participar en este tipo de sesiones. Qué bueno, Elena. Madre mía. Vaya batería de información. La verdad es que es un reto para los ponentes en media horita concentrar Pero lo hemos clavado entre todos hoy. Se ha quedado perfecto, Elena. Vaya batería, ¿no? Batería. Aquí, ¿qué está pasando? O sea, no vamos a tirarte las preguntas, vamos a hacer lo mismo con el resto de compañeros, simplemente os las vamos a mandar para que las puedas responder por tema de tiempo también, para que si no el evento se va a hacer largo y tú también tendrás que salir ahora en punto y son ahora mismo 56. Solo una pregunta que sí que la veo clave y que todo el mundo seguro que se la hace y es ¿cuándo me cambio el coche por el eléctrico? Pues cuando quieras, esto es una decisión tuya. Yo ya lo tengo desde hace 3 años, ¿eh? Y cuesta al principio. Hay que ser muy realista. Al final estamos acostumbrados a un coche que llevamos viviendo con él desde que hemos nacido, que es el coche de combustión interna. Es comodísimo. Es que es comodísimo, tienes las infraestructuras de estaciones de servicio puestas, llevas viéndolo y trabajándolo y conduciéndolo desde el principio y es difícil cambiar a otro modelo, ¿no? Y también como consumidores o nos lo ponen muy fácil o nos cuesta dar ese paso. Yo os diría una cosa, mirad, hicimos un proyecto en Málaga en el año 2012, cuando la movilidad eléctrica es que ni se mencionaba en ningún sitio, en el que se pusieron 200 coches a disposición de los usuarios, tanto cliente doméstico particular como flota, como administración pública. Y bueno, fue un proyecto chulísimo, lo hicimos con Mitsubishi Hitachi, con un conjunto de japoneses muy apasionados y muy interesante. Pero lo más interesante fue que el proyecto duró 3 años y cuando terminaron los 3 años se le preguntó a todos los usuarios si querían, imaginaos, 2012, o sea, el coche que era, la autonomía que tenía, las prestaciones comparado con los coches de ahora que no tienen nada que ver, ¿no? Y cuando se le preguntó a los usuarios si querían dejar el coche, tenían la o quedárselo, 95% de la gente se lo quedó. Entonces, ¿qué nos dijo eso? Pues que cuando lo pruebas te das cuenta, te quitas los miedos y te quitas el pánico sobre todo de la autonomía, porque realmente no necesitamos tener allí 2.000 kilómetros de autonomía, porque no estamos todos los días usando el vehículo con 2.000 kilómetros. La gente le coge un gustillo, y permitidme esa frase, a utilizar el vehículo eléctrico sin vibraciones, con una conducción mucho más relajada, con una sensación de que cuando te mueves no estás contaminando, que luego no quieres volver. Entonces yo te diría que te cambies ya y que si no quieres, no estás seguro, que vayas a un concesionario a probar uno, porque como lo pruebes no vas a decir que no. Bueno, al final nosotros los que nos gusta el mundo del motor mucho, solo hay una cosa que veremos cómo hacer, que es el tema del sonido. El ruido. Pero vale, es más mental, es un mindset ahí puesto que se puede eliminar, seguro. Nada, Elena, te agradecemos muchísimo la aparición, la sesión, los 30 minutitos de Sprint Learning que hemos hecho. Las preguntas te las pasaremos y de verdad que nada, que habéis cuadrado el tiempo entre todos súper bien. Al principio hemos tenido un poquito de problema con el audio, os pedimos disculpas. También ahí que ha habido una intervención de que estábamos haciendo unas pruebas y se ha escuchado.
pero por eso hemos empezado un poquito antes. Mañana empezaremos un poquito antes y a las 5 menos cuarto, Carlos, Exacto. hacemos una intro para que todo esté bien y a las 5 empieza el primer ponente, que empezamos con un ponente local de aquí de Valencia, que es Rafa Juan. Y nada, Elena, ¿tú estás en Madrid ahora? ¿Dónde estabas? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. De Madrid, nos hemos conectado. Ahora ya hemos hablado a distancias, pero bueno, de verdad, muchas gracias por todo. Hablamos y a la próxima te volveremos a invitar a más saraos de todo, que sabemos que te gustan. Perfecto. Gracias a todos y enhorabuena por el evento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues nada, vamos a despedir la sesión. Sí. Carlos, ¿tú quieres cerrar de algún modo? Bueno, la verdad es que hemos cuadrado, como hemos dicho, creo que es un lujo que hemos tenido 4 figuras, figuras que han sido capaces de concentrar muchísima información en 30 minutos. La pena las preguntas, pero claro, con un espacio tan corto de tiempo, Claro. va a haber preguntas, como ha dicho Pedro, que las vamos a compartir a posteriori. Y nada, os animamos a que mañana os conectéis porque tenemos 4 monstruos, ¿no? 4 monstruos. Mañana, si lo puedes ver ahí, pero vamos, está Rafa Juan, está Joaquín Durán, está Óscar Pena y está Omar Hatamble, que se conectará desde Houston para cerrar la sesión a las 6:30 y después el sorteo de la finca World Resort, a ver a quién le toca el fin de desconexión digital. Nos desconectamos. Mañana de nuevo, 5 menos cuarto, empezamos de Digital Road, evento de jornada digital. Nada. Y contarnos lo que os ha parecido. Lo que queráis. Vamos mejorando poquito a poco. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.